Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, María. Estábamos comentando un asunto que ha caído hoy en campaña, esas grabaciones en las que está el ministro del Interior. ¿Usted es de los que pide que se aclare y la dimisión también? Hombre, creo que eso, independientemente de ideologías, debería ser automático. Yo he escuchado las grabaciones y lo que vemos es a un ministro del Interior que se supone que tiene que protegernos a todos, aparentemente utilizando su cargo para investigar a rivales políticos. Creo que eso debería implicar dimisión inmediata. Eso independientemente que la grabación sea digno de una investigación, aparte. Bueno, yo creo que eso en todo caso lo tienen que investigar los jueces. El ministro del Interior no es el que tiene que estar alegrándose o recomendando que haya que escuchar o investigar a rivales políticos. Quedan poquitos días ya. ¿Qué balance hace de la campaña? No sé si para usted ha sido algo diferente al ir con Izquierda Unida. ¿Ha notado alguna diferencia entre la pasada campaña y esta? Bueno, estar mucho más cerca de la victoria. Está funcionando muy bien, hay muy buen feeling con Alberto Garzón y creo que en este momento pues podemos ganar las elecciones al Partido Popular y creo que ello se nota por el tono que está empleando el Partido Popular contra nosotros en los últimos días. Pues queda esforzarse en estas horas que quedan para intentar ganar. ¿Tiene la idea, como me dijo la última vez que estuvo aquí, de que si realmente se confirma ese buen resultado de Unidos Podemos sea una unión para largo? Sí, yo creo que ese encuentro con la historia que la nueva generación de dirigentes de Izquierda Unida ha protagonizado con nosotros no tiene vuelta atrás y que seguiremos caminando juntos. Echando un vistazo a las encuestas en las que prácticamente lado izquierdo, lado derecho, las fuerzas parecen prácticamente bastante parecidas a los resultados de diciembre. La gran novedad sería ese sorpaso por parte de ustedes como segunda fuerza. Al final, viendo que los pactos va a ser difícil otra vez volver a llegar a algún tipo de acuerdo, ¿cree que los indecisos lo tienen más claro o todavía mucho más lío en la cabeza que en diciembre? Bueno, por una parte, aunque hay que ser muy prudente con las encuestas, creo que muchas señalan que podría haber una mayoría muy amplia progresista de nosotros junto al Partido Socialista. Creo que en este caso el papel de los indecisos es algo menor, hay más recuerdo de voto y por lo menos eso señalaba la encuesta del CIS y las demás. Pero bueno, las elecciones no se ganan en los sondeos, se ganan en las urnas y hay que esforzarse hasta el final. ¿Tiene sensación de que hay más líneas rojas ahora que antes? Creo que no, creo que los campos están más definidos que nunca y que hay dos opciones, o un gobierno en el que siga el Partido Popular o un gobierno de Unidos Podemos con el PSOE, y creo que el árbitro va a ser el Partido Socialista, que va a ser el PSOE el que va a decidir en última instancia quién gobierna en España. ¿Y si depende del Partido Socialista, qué cree que va a hacer? Pues no contemplo ni como hipótesis que den el gobierno al Partido Popular. Creo que su gente, que sus votantes no entenderían eso, y si lo van a hacer creo que lo deberían aclarar ya. En todo caso, es como escuchaba a Pedro Sánchez decir que usted no va a ser presidente. ¿Usted confía en que sí que va a ser usted presidente? Bueno, en campaña electoral se dicen muchas cosas. Ha dicho que ni Mariano Rajoy, que ni nosotros, ha dicho que va a ser él. Todo eso es muy sensato en campaña electoral, pero después de que los ciudadanos voten hay que decidir, hay que optar y creo que tiene dos opciones. Espero que no opte por el Partido Popular. ¿Usted descarta las terceras elecciones? Sí. ¿Depende solo del Partido Socialista entonces, como me decía? Y básicamente de que las opciones están muy claras. Creo que estaban claras antes ya, creo que no había una tercera opción y eso yo creo que ya el conjunto de los ciudadanos lo tienen claro y que será una de esas dos opciones claramente. La noche del domingo estaremos muy atentos sobre todo a los matices, si hay sorpaso en votos, en escaños, en votos y escaños. ¿Para usted qué es más importante? Para nosotros lo importante es ganar, pero incluso si ganamos, somos conscientes de que no vamos a tener mayoría absoluta y que vamos a necesitar un acuerdo con el Partido Socialista. Y lo digo claramente, incluso si quedáramos terceros, nosotros haríamos la misma oferta, un gobierno de coalición con el Partido Socialista, en este caso si nosotros fuéramos los terceros, presidido por el PSOE, que es lo mismo que planteamos. ¿Y no se le pasa por la cabeza la posibilidad de que ustedes consiguen ese sorpaso, que en las encuestas cada vez está como más afianzado, y el hecho de que el Partido Socialista sea tercera fuerza internamente como partido eso tenga consecuencias y le dificulte la Bueno, yo creo que gobernabilidad? todo el mundo tiene que asumir los cambios históricos que se están produciendo en España. Y en España se ha producido un cambio en el sistema de partidos. Y eso hay que asumirlo con naturalidad. Digamos que durante casi 40 años ha habido una cierta estabilidad en el que había dos grandes partidos nacionales en España que de alguna manera pues se sustituían en algo que muchos irónicamente pues definían como algo parecido al turnismo de Cánovas y Sagasta, y eso ha cambiado en España y ahora hay 4 fuerzas políticas y en este caso pues quienes fueron los primeros o los segundos pueden pasar a ser los terceros. Pues hay que vivirlo con naturalidad, ver lo que ocurre en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas donde nos hemos puesto de acuerdo en función del peso de cada uno
y saber que si el cliente siempre tiene razón en los comercios, pues en democracia el votante siempre tiene razón, y si el votante te ha dejado tercero, pues el votante te ha dejado donde te corresponde. ¿Las elecciones generales se siguen ganando en el centro, señor Iglesias? En la centralidad, que no tiene nada que ver con el centro ideológico. Si miramos la última encuesta del CIS, en el centro ideológico se ubica muy poca gente. Sin embargo, la centralidad tiene que ver con la capacidad de agrupar los temas que preocupan a los ciudadanos. Y yo creo que el 15M hizo una reagrupación de temas completamente nueva que tenían que ver con pues, lo que nosotros llamamos la centralidad del tablero, que no tiene nada que ver con ese punto geográfico imaginable entre la izquierda y la derecha. Es más, aunque yo soy de izquierdas y eso se me nota, creo que la izquierda y la derecha no son metáforas autosuficientes para explicarlo todo, y que en esa recomposición de los ingredientes que definen la realidad de un país hay una nueva centralidad en la que la corrupción y las políticas económicas es central. Podemos es el resultado, seguramente, de la corrupción política por un lado y del fracaso de políticas económicas que en teoría nos tenían que sacar de la recesión y no lo han conseguido. Nosotros somos seguramente el resultado de esos fracasos. Decía hace unos meses Josep Borrell, exministro socialista, que Podemos no era un partido, era un estado de ánimo. ¿Usted lo comparte? Es un señor muy brillante, el señor Borrell, y seguramente... Se lo digo por esto, cuando usted dice que quizás todo esto nace por el momento de la crisis. ¿Cree usted que tiene que ver con ese estado de ánimo? Borrell siempre ha sido muy brillante. Si lo hubieran dejado hubiera podido ser una suerte de Lionel Jospin en España, y un comentario como ese es revelador de su brillantez. Fuimos el resultado de un estado de ánimo y hoy somos una fuerza política de gobierno. Del mismo modo que el Partido Socialista durante la transición fue el resultado de un estado de ánimo, una fuerza política que prácticamente no existió durante la dictadura en relación a otras, pero fue capaz de conectar con el estado de ánimo de una España que estaba cambiando. Cambia España, cambia el sistema de partidos. Pues ahora estamos viviendo una nueva transición en la que seguramente los que mejor hemos conectado con un sentido de ánimo general en nuestra patria, pues somos nosotros. Cuando usted echa un poco la vista atrás, no hace mucho, cuando usted se presentaba a estas elecciones europeas con un programa muy duro, más fuerte, incluso hasta más radical, decían muchos, a la evolución, ¿usted nota la evolución política que ha tenido? Sí. ¿Y a qué se debe? En realidad, sobre todo, yo creo que tiene más que ver con el tono que con el programa. Pues hombre, no es lo mismo presentarse a unas elecciones europeas, digamos, como vehículo de un sentimiento de desafección general con la política, que poder ser presidente del gobierno y ganar unas elecciones. Nosotros hemos tenido que madurar y crecer en 2 años lo que otros hacen en más, y creo que esa madurez se nos nota y que es buena. Cuando nos dicen, estáis más moderados y más pragmáticos, es como, pues claro, porque podemos gobernar España y está bien ser así. Hay quien, como Pedro Sánchez, lo ve eso como un cambio de chaqueta, como una mentira que ustedes están utilizando en esta campaña. Creo que están utilizando palabras muy gruesas y que se equivocan de adversario. A mí me parece muy triste que el Partido Socialista en esta campaña nos haya atacado a nosotros más que al Partido Popular, y creo que muchos de sus votantes no lo entienden, y eso se va a notar el próximo día 26. Creo que una vez que termine la campaña sería bueno que pensáramos en el futuro y que el Partido Socialista y nosotros tengamos claro que el adversario es el PP. Estamos viviendo una campaña con mucho concepto político. Usted decía, yo soy de izquierdas, ¿también socialdemócrata? Sobre todo porque la socialdemocracia es un elenco de políticas públicas viables. Las etiquetas ideológicas se definen en el siglo XX en torno a una, digamos, dinámica geopolítica muy clara. Eso cambia, y seguramente el éxito de lo que se conoció como el neoliberalismo o el empoderamiento político de las finanzas a partir de los años 70, pues redefine las opciones políticas, y por desgracia lo que algunos llamaron la tercera vía de alguna manera enterró una segunda socialdemocracia que tuvo enormes éxitos en Europa, éxitos que llegaron a constitucionalizarse. Las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen muchos elementos socialdemócratas que incluso reconocía la propia democracia cristiana. Eso se perdió, y yo creo que algunas de esas políticas son políticas que algunos economistas definen como neokeynesianas, políticas redistributivas, políticas de expansión fiscal. Hay que recuperarlas, sobre todo porque cuando uno va a ser presidente del gobierno no puede ir con cuadros de santos que tenga en su casa, tiene que ir con un elenco de políticas públicas viables, y ahí creo que reconstruir ese espacio de la socialdemocracia es necesario, y nosotros no podemos hacerlo solo. Necesitamos a la vieja familia socialdemócrata europea reconstruyendo con nosotros algo que por desgracia Tony Blair y Gerhard Schröder enterraron. ¿Tiene usted la sensación que Pedro Sánchez no se fía de usted? Bueno, en política, como en la zona de baloncesto, puede haber codazos y puede haber empujones, pero eso forma parte de las reglas del juego. Y yo creo que
que en las sociedades democráticas de lo que hay que fiarse es de las leyes y de los límites de pesos y contrapesos, de check and balance, que sirven para hacer que una democracia funcione. Comprendo que los elementos de feeling personal a veces sean importantes, pero tampoco es que nosotros tuviéramos buenas razones para fiarnos después de los palos que nos llevamos, y sin embargo hay algo que está por encima de eso, que es el interés de España. Yo por eso le quería preguntar, ¿y usted se fía de él? Es decir, si depende que usted sea presidente del Partido Socialista, ¿usted se fía de Pedro Sánchez? Me fío de los acuerdos y me fío de la política como conjunto de mecanismos que pueden servir para mejorar la vida de la gente. Si después hay buen rollo, pues mejor, pero si no lo hay, pues no pasa absolutamente nada. Un tribunal funciona aunque la jueza y el secretario judicial tengan más o menos feeling. Si se cumple la ley y se respeta el procedimiento, las cosas funcionan. Si además de eso hay buen rollo, mejor que mejor, pero si no, lo importante es la ley. Que Pedro Sánchez haya dicho que va a consultar con la militancia la política de pactos y la posibilidad, ¿a usted eso le tranquiliza, le da por lo menos esperanza? Mucho, sobre todo si dan a elegir a la militancia socialista, si prefieren un pacto con el Partido Popular o un pacto con nosotros, yo creo que la militancia socialista prefiere un acuerdo con nosotros. ¿Existe división, usted, por lo que pueda charlar con dirigentes socialistas, que hay división sobre el hecho de acercarse a ustedes, de pactar con ustedes? No tanto por lo que pueda charlar, sino por lo que oigo incluso en los medios de comunicación. Escuché a Rodríguez Ibarra diciendo prácticamente que mejor que gobierne el PP antes que gobernemos nosotros, y he escuchado a otros dirigentes decir cosas diferentes. Estoy convencido que los dirigentes baleares, catalanes y valencianos del Partido Socialista, incluso García Page lo dijo hace poco, preferían otra cosa, pero no voy a intervenir en los debates internos de otra formación. Espero, eso sí, que se impongan los partidarios de acordar con nosotros y no los partidarios de acordar con la derecha. Y hace poco que hemos sabido que usted tenía una relación de conversación con el expresidente Zapatero, que usted definió como el mejor presidente de la democracia. ¿Sabe si él estaría a favor de pactar con ustedes? ¿Lo ha comentado con él? Nunca hablo con él de ese tipo de cuestiones. Eso tiene que ver más con bajar al barro, y yo creo que la función de un expresidente es otra. Yo no hablo con José Luis en calidad de dirigente socialista, sino en calidad de expresidente, y casi siempre hablamos de cuestiones de política internacional, y yo procuro ser enormemente respetuoso con él, porque, digamos, la atención que él me ha brindado comentándome o dándome su opinión sobre determinados temas es un tesoro que quiero cuidar, y nunca le preguntaría cosas internas de su partido. Mientras estoy charlando con usted, siempre me habla de la posibilidad de que la llave de la gobernabilidad la va a tener el Partido Socialista según marcan las encuestas, es decir, Unidos Podemos y Partido Socialista. No menciona Ciudadanos, que sí lo hace el Partido Socialista. ¿Para usted Ciudadanos es un partido de cambio? Creo que Ciudadanos, por desgracia, ha cambiado mucho. Del Albert Rivera que yo conocía, al Albert Rivera que empezó a mirar a Aznar, o que propone como presidentes del gobierno a Pablo Casado o a Cristina Cifuentes, pues creo que hay un mundo. Creo que de alguna manera Albert Rivera es el capitán del equipo filial del Partido Popular, y que de alguna manera Ciudadanos se ha revelado como el principal sostén del PP, hasta el punto de que el Partido Popular dice a los votantes de Ciudadanos: voten seguros, votennos a nosotros, que en realidad es lo mismo que Ciudadanos pero con más escaños. Creo que eso es una mala noticia, pero que Ciudadanos ha sido muy coherente. Desde el principio dijeron: nosotros estamos aquí para que Podemos no gobierne y para incluir al Partido Popular en nuestro acuerdo con el PSOE. Lo han dicho ellos, no es que lo diga yo. Creo que ellos son un instrumento para que el Partido Popular siga gobernando. Han pretendido convencernos de algo que no es verdad, que el problema de la corrupción en el PP es Rajoy, que si quitamos a Rajoy y ponemos a otro dirigente del PP se acabó el problema de la corrupción. Esto es una tomadura de pelo. La corrupción en el PP es algo de alguna manera ontológico, consustancial a su naturaleza como partido de gobierno, y la regeneración ahí no tiene que ver con un cambio de dirigente. Creo que el papel de blanqueador de dientes de Albert Rivera con respecto al PP no engaña a nadie. ¿Estuvo cerca de conseguirse el pacto con el Partido Socialista en la anterior legislatura? Lo cierto es que no, y yo lo lamento, porque nosotros fuimos los primeros en hacer una propuesta política de gobierno al jefe del Estado, proponiendo un presidente socialista, proponiendo a Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez lo intentó, pero que le pusieron unos límites imposibles. Le dijeron: no puedes ponerte de acuerdo con Podemos, imposible que Podemos esté en el gobierno, y al mismo tiempo Pedro Sánchez no quería apoyar al Partido Popular. Pues claro, con 130 escaños es muy difícil ser presidente del gobierno en España. ¿Usted hace algo de autocrítica? ¿Algo hizo mal usted en esa negociación? Seguramente muchas cosas, y yo en estos meses he aprendido mucho. He aprendido de tono, y he aprendido que hay cosas que cuando se dicen con más tranquilidad pues se escuchan mejor. Hay un jugador de baloncesto que a mí me fascina, Sergio Rodríguez. Me gustaba mucho cuando le llamaban el Chacho y era más gamberro en la cancha, pero ahora me gusta mucho más. Y creo que la madurez en los jugadores de baloncesto y en los políticos también, como en
el vino en general funciona para bien. ¿En algún momento ha pensado que el hecho de usted reivindicar la vicepresidencia a Pedro Sánchez acabó de torpedear cualquier posibilidad de llegar a un pacto con ellos? No lo creo, eso es una excusa y de alguna manera eso ocurre en todos los gobiernos de coalición. Cuando el Partido Socialista gobernó con el BNG, pues el presidente era Touriño del Partido Socialista y el vicepresidente del BNG. En Euskadi la lehendakaritza era del PNV, la vicelehendakaritza del Partido Socialista. En la Comunidad Valenciana el presidente Chimo Puig, la vicepresidenta es Mónica Oltra. En todos los gobiernos de coalición el partido más votado pone la presidencia y el segundo pone la vicepresidencia. Eso es lo normal. Quería preguntarle por un asunto que apareció, o no lo sé, acláremelo usted, en las negociaciones anteriores, que fue el asunto de Cataluña. ¿El asunto del referéndum estuvo en las negociaciones? No llegamos a hablar de eso. Y fíjese que nosotros hemos hablado en medios de eso y que tenemos una postura muy clara. Defendemos claramente el referéndum y pensamos que hay vías legales para que el referéndum se produzca. Pero en realidad los encontronazos se produjeron en economía. Vimos a Jordi Sevilla, por desgracia, mucho más cerca de Luis Garicano que de Nacho Álvarez, que era nuestro negociador en economía. De hecho, le vimos lejos del propio programa del Partido Socialista. Esperemos que eso cambie y que podamos negociar un programa de gobierno socialdemócrata y no neoliberal, que es lo que toca. ¿Para ustedes va a ser algo irrenunciable si quedan segundos o el primer partido de la izquierda? ¿Va a ser algo irrenunciable ese referéndum? Es nuestra posición y nosotros vamos a defender el referéndum siempre. No es una línea roja en ninguna negociación, como nada. O sea, nosotros vamos a defender muchas cosas, pero estamos dispuestos a negociarlas todas. Pero nos parece la mejor propuesta y pensamos que tarde o temprano tendrá que haber un referéndum en Cataluña, que eso es necesario y es deseable, y creo que hemos demostrado mucha coherencia. Los independentistas en Cataluña todos los días buscan excusa para decir no lo dicen de verdad, y siempre se tienen que encontrar con que en realidad nosotros hemos defendido el referéndum mucho más que ellos. Los independentistas viajaron hasta la famosa declaración unilateral parlamentaria y precisamente cuando la fuerza política del referéndum, que somos nosotros, gana las elecciones en Cataluña, tienen que recular y volver a la propuesta democrática. Nosotros la vamos a defender. ¿Eso quiere decir que es una línea roja y que no estamos dispuestos a escuchar nada más? No, estamos dispuestos a escuchar lo que diga el Partido Socialista y estamos dispuestos a establecer un espacio de diálogo, pero nosotros vamos a ser coherentes y claros con nuestra propuesta. Les hemos escuchado mucho hablar de reconocer los derechos nacionales de Cataluña. ¿Eso en qué se traduce para ustedes? ¿Soberanía, más competencias autonómicas? En un encaje constitucional en España que haga realidad una cosa que ya parecía en el 78, que es la plurinacionalidad. Me preguntaba un periodista el otro día, ¿y cuáles son esas naciones? Y yo le decía, ¿tú has leído la Constitución del 78? Me decía, no. Digo, ¿no te has dado cuenta si la lees que habla de algunos territorios como regiones y de otros como nacionalidades? Incluir en el texto constitucional nacionalidad en 1978, con el ejército español encantado de intentar hacer un golpe de Estado en cualquier momento, con el cadáver de Franco todavía caliente y se hablaba de nacionalidad. Hombre, en 2016 yo creo que podemos reconocer sensatamente que España no es Francia, que aquí no hubo jacobinos, que aquí nos impuso un solo código civil, un solo sistema lingüístico y cultural, y que España es diversa, España plurinacional, y que puede tener un encaje constitucional que lo exprese. Cuando nos preguntan por el Senado, frente a los que dicen llevémoslo a Barcelona, que no está mal, pero es insuficiente, decimos, pues tratemos de parecernos un poco más a la tradición alemana, que tiene un Bundesrat, que es una verdadera cámara de representación territorial, pues bueno, para países que tienen características históricas y culturales que permiten hablar de una pluralidad de naciones en la constitución de una misma patria. Hay un concepto que han utilizado, que han introducido, que es para quien lo pide, en este caso, con insistencia. ¿Qué quiere decir con insistencia? No es un problema de insistencia. Yo no creo que los derechos nacionales sean solamente una cuestión histórica, que sean un debate entre historiadores diciendo mi nación es más larga que la tuya. Tiene que ver con voluntades colectivas. Hay lugares en donde esas voluntades colectivas existen y otros lugares en los que no. Es evidente que en Cataluña existe. Es evidente que existe también en Euskadi y de alguna manera en Navarra. Y es evidente, aunque quizá con menos tensión o con menos intensidad, que ocurre en Galicia también y en Andalucía, que es una nacionalidad, aunque nunca se haya expresado en términos de independencia. Puede haber un sentimiento nacional que no quiera irse a ningún sitio, sino que lo que quiera es participar. Y eso forma parte, pues, de los ingredientes que hacen de nuestro país un país mejor. ¿Cómo entendemos el concepto de patria? ¿Cómo lo entiende usted? Como
Fíjense, los socialdemócratas alemanes se empezaron a acercar a un concepto de patria, a mi juicio, muy viable, hablando de patriotismo constitucional. Lo que pasa es que patriotismo constitucional es poco sexy. Entonces, hablemos del patriotismo de los derechos. El patriotismo que implica decir la patria es la gente, y defender a la gente implica que hay que defender la sanidad pública, que hay que defender la escuela pública, que hay que defender los derechos humanos que vienen en los textos y que de alguna manera hay que defender una voluntad colectiva de construir todos juntos una comunidad y un contrato que nos proteja a todos. Creo que avanzando en esa dirección de un sentido republicano de patria, digamos como algo vinculado a la res pública, a lo que es todos, es perfectamente compatible con que haya diferentes sentimientos nacionales. Estábamos viendo en este caso hace un instante, cuando usted me mencionaba uno de los puntos donde se encalló la negociación con el Partido Socialista, que era la situación económica. Usted ha leído y ha podido seguir, igual que nosotros, que hay bancos internacionales que han hecho informes alertando, en este caso, a los inversores de la posible llegada de Podemos al poder. ¿Cómo los tranquiliza usted? Los lobos haciendo un informe sobre qué les interesa a las ovejas. Yo creo que buena parte de lo que ha ocurrido en los últimos años tiene que ver con el comportamiento irresponsable de las entidades financieras. Han sido bancos los que echaban a familias de sus casas por no poder pagar una hipoteca, incluso bancos rescatados con dinero público. Al tiempo que los bancos alertaban sobre las consecuencias de la democracia cuando no ganan los candidatos de los bancos, resulta que 177 economistas, entre ellos asesores de Obama, de Jeremy Corbyn, el profesor Vicent Navarro, dicen que el programa de Unidos Podemos es el más sensato. Yo creo que si algo hemos aprendido en los últimos años es que con los bancos hay que tener cuidado y que si los bancos quieren influir a la política, pues que hagan un partido y se presenten a las elecciones. Algunos dicen que ya lo hicieron cuando el responsable del Banco Sabadell, el jefe del Banco Sabadell, dijo hace falta un Podemos de derechas y de repente Ciudadanos empezó a aparecer en todas partes. ¿Qué margen tiene España en referencia a Europa, lo que es la Comisión Europea en materia económica? Limitado, como cualquier país del sur de Europa, y eso nosotros lo tenemos muy claro y hay que ser pragmáticos. Somos un país del sur de Europa, en el marco de la zona euro, con una autoridad monetaria sin controles vinculados a los estados como el Banco Central Europeo y con unas reglas del juego. A partir de ahí podemos decir también que somos la cuarta economía de la zona euro y que se pueden hacer las cosas diferentes y que además tenemos la misma opinión que algunos socios naturales de España, como Portugal y como Italia, al plantear que hay que aliviar la reducción del déficit, que hay que trabajar para que esté por debajo del 3%. Nosotros lo colocaríamos al 2,6% en 2019, pero que desde luego tiene razón la OCDE y el Fondo Monetario Internacional cuando dicen que las políticas mal llamadas de austeridad han sido un fracaso. ¿Qué idea tiene usted sobre el Brexit? Mañana es la votación del referéndum. Nosotros somos la única fuerza política que ha participado en la campaña británica. Estuvo nuestro secretario internacional en Manchester con dirigentes laboristas pidiendo no al Brexit. Yo ayer pude conversar con Owen Jones, con un dirigente laborista que estuvo en un mitin nuestro en el País Vasco. Me decía que estaba preocupado, que lo veía 50-50. Yo espero que el Reino Unido siga en el marco de la Unión Europea. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría Pablo Iglesias si es presidente del Gobierno? Un plan de rescate social, Ley 25 de emergencia social, que sería pues asegurar que los suministros básicos llegan a todos los ciudadanos y que hay una intervención rápida con situaciones de pobreza que son inaceptables en la cuarta economía del euro. La regeneración democrática, ¿qué propuestas lleva? La corrupción sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los españoles. Hay que acabar con las puertas giratorias, es vergonzoso y eso son formas de corrupción legal. Es vergonzoso que exministros y expresidentes acaben en consejos de administración, que apellidos pues, como Elena Salgado, como José María Aznar, como Felipe González, por desgracia como el propio Borrell, como Narcís Serra, puedan terminar en consejos de administración de empresas del IBEX 35. Por cierto, 33 de esas 35 empresas, según Intermon Oxfam, operan en paraísos fiscales. Eso es corrupción estructural y hay que acabar con ella. Hay que acabar con la ley Berlusconi, con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que llevó a cabo el Partido Popular para limitar la capacidad de investigación de los jueces en la corrupción, porque en última instancia se acortaban los plazos de investigación para casos muy complejos y además algo que todo el mundo reconoce ya, y es que la corrupción se investiga con inspectores de Hacienda. Decía el secretario de Estado de Hacienda del Partido Popular que por cada euro invertido en lucha contra el fraude fiscal se recuperan 10. Pues poner a trabajar a los inspectores de Hacienda para perseguir a los que nos roban a todo, que son los defraudadores fiscales. ¿Le molesta que en campaña haya salido asunto Venezuela otra vez contra ustedes? Bueno, eso forma parte de las reglas del juego en nuestro país. Creo que es triste que en una democracia consolidada como la nuestra algunos utilicen asuntos de política exterior para
digamos, para tratar de no hablar de España, pero creo que tenemos una sociedad lo suficientemente madura y consecuente, y creo que eso va a tener una traducción electoral, y que los que han tratado irresponsablemente de utilizar una situación de crisis institucional muy grave en un tercer país para hacer política en España en la campaña electoral, pues van a recibir un correctivo electoral severo. ¿Cree que va a generar el efecto contrario del que buscan? Es posible que tenga un efecto boomerang. España es una sociedad mucho más culta de lo que algunos viejos políticos se creen, y la gente es perfectamente consciente de lo que significan ciertas cosas. Hoy hemos visto en la portada del País, del Mundo, de La Razón, que les habían enviado una citación para el día 6 de julio, si no recuerdo mal. Discúlpeme, usted, Rejón, Monedero, Bestringe, Alegre, para aclarar si Podemos, la Fundación... Y es llamativo que eso aparezca... ¿Recibido? No hemos recibido ninguna notificación, y es llamativo que aparezca eso en portada y en ninguno de esos periódicos aparezca en portada lo del ministro del Interior. Yo creo que algunos deberían tomar aire y hacer alguna reflexión sobre lo que significa la deontología profesional. Hay que decir una cosa, en España la investigación sobre los delitos de financiación ilegal las llevan a cabo los jueces españoles. Hemos sido denunciados hasta 5 veces y hasta 5 veces el Tribunal Supremo ha archivado la causa. Esa investigación no es competencia de partidos políticos representados en una asamblea legislativa de un tercer país. Y eso hay que dejarlo muy claro. Quien quiera denunciarnos a nosotros nos tendrá que denunciar en tribunales españoles en España. El resto entiendo que forma parte de una voluntad de hacer ruido y de asegurar titulares de periódicos, pero creo que en la situación en la que estamos y con un ministro del Interior que debería dimitir, creo que hay algunos asuntos que deberían tener más atención que otros. Es la citación el 6 de julio. Le he escuchado decir que no irá, tampoco tiene obligación, pero muchos pensarán, ¿y por qué no va y lo aclara y se zanja la discusión? Es cierto que 5 veces Porque los delitos se aclaran en los tribunales, no en los partidos políticos. Que un partido político o un grupo de partidos políticos representados en una asamblea legislativa se erijan en tribunal, eso va contra las normas del Estado de Derecho. Pueden erigirse en denunciantes y venir a España y denunciarnos aquí, pero erigirse en tribunal para juzgarnos, no, a nosotros nos juzgan los tribunales españoles, ya lo han hecho 5 veces y las 5 veces han dicho aquí no hay nada. Por cierto, los denunciantes que nos denunciaron están ahora en la cárcel, son manos limpias. De política exterior le preguntaba por el Brexit hace un instante. La visita de Barack Obama, ¿usted sabe ya si finalmente va a tener algún tipo de encuentro con ustedes? ¿Lo están acabando de perfilar? Parece que sí, que habrá un encuentro, pero desconozco, digamos, los detalles finales. Me consta que Barack Obama quiere verse con los dirigentes de los principales partidos en España y nosotros, por supuesto, estaremos disponibles. ¿Le parece una visita importante? Muy importante. Estamos hablando, o sea, no solamente por lo que representa simbólicamente Obama, sino del presidente de los Estados Unidos. La verdad es que tengo muchas ganas de hablar con él. Compartimos, además, algunos gustos culturales. Su serie favorita es la misma que la mía, The Wire. Y bueno, la verdad es que me gustaría charlar con él. ¿También has recibido respuesta de Vaticano, del Papa? No directamente, que yo sepa, he visto muchas noticias. Pero la petición está hecha por su parte, ¿no? La petición está hecha y muchos medios de comunicación han informado de que nos recibirán en septiembre. Si finalmente se confirma que es así, pues por mi parte encantado, tengo ganas de conocer a Jorge Bergoglio. ¿Qué asuntos y qué recorrido le queda por hacer estos 3 días de campaña? Tengo un acto muy importante en Jerez, que estaré con Alberto Garzón y con otros compañeros, y el mitin de cierre en Madrid con todos. ¿Dónde va a ser el mitin de cierre? En la Plaza Mayor. ¿Usted está convencido de que va a ser usted presidente? Pues creo que hay muchas posibilidades y espero que logremos un acuerdo con el Partido Socialista y me encantaría ser presidente de mi país. ¿Qué va a ser Alberto Garzón en su gobierno si usted es presidente? Pues a mí me gustaría contar con él en el gabinete. ¿Ministerio de Economía? Eso habrá que hablarlo. Creo que Alberto ¿No lo han hablado? Todavía no, porque además como es un gabinete que habría que negociar con el Partido Socialista, pues hay que hablarlo con ellos. Pero querría tener a Alberto muy cerca y creo que le sobra capacidad para estar al frente de muchos ministerios. ¿Íñigo Errejón también? Claro, por supuesto. Pues agradecemos que haya estado Pablo Iglesias con nosotros en los desayunos y tenga un buen final de campaña. Un placer, muchas gracias. Gracias, hasta pronto.